Hola, muy buenas noches, profe. En nuestro grupo está conformado por Valentina Lazo, Adriana Mojica, Jimena Cortés, Jessica Mera y mi persona. Hola, buenas noches. A continuación hablaremos de la teoría de los test, la teoría clásica y teoría de respuesta a los ítems. A continuación, la introducción. Los test decimos que son modelos de conducta, los cuales admiten llevar a cabo deducciones muy relevantes sobre la conducta humana. Si bien es cierto, las ciencias aplicadas de las que disponen los psicólogos para practicar su labor se fundan en los test. Sin embargo, es muy usual que la sociedad hermane a los psicólogos con este tema de los test. Y es muy probable que hayan algunos psicólogos que se empoderen más con este tema que otros. Pues también tiene gran influencia el ámbito de trabajo y también cómo suelen trabajar. Por ende, cuando se utiliza de manera adecuada, estos se convierten en una herramienta fundamental y clave en la profesión del psicólogo. También es de importancia recalcar que estos test surgen con un enfoque de objetividad y justicia, los cuales son utilizados para evaluar a las personas por lo que ciertamente valen. Por ello, se sigue con una idea central, la cual es evaluar a las personas por el mismo rasero. Nota histórica. Eh, Hay un origen remoto de los test en el año 3000 a.C., cuando se habla acerca de unas pruebas, las cuales utilizaban los emperadores chinos para evaluar la competencia profesional de los oficiales. También hay registros de test actuales que sus orígenes más cercanos estarían en las pruebas sensomotoras utilizadas por Galt. Gracias a James se utiliza el primer término de test mental y que luego pues queda claro que los primeros test sensomotores no cuentan con un buen aval en cuanto a los predictores de las capacidades cognitivas de las personas. Luego, Simmons y Binet encajan en su nueva escala de labores cognitivas aspectos como el juicio, la comprensión y el razonamiento. Luego se utiliza por primera vez el concepto de consciente intelectual gracias a Terma, que se utilizaba para enunciar la puntuación de los individuos. Esther propuso primeramente la idea del CI, consciente intelectual. Él propone en esta dividir la edad mental por la edad cronológica y multiplicando el resultado por 100, y todo esto pues para evitar los decimales. La escala de Binet abre una práctica de escalas individuales que se encuentra actualmente en nuestros días. Luego, para el año 1917, se encuentra esta con una máxima acogida al surgir los test colectivos, que en ese tiempo fueron dos, el alfa y el beta. Y esto se dio con base a la insuficiencia que tenía el ejército norteamericano en el momento de reclutar rápidamente los soldados. Entonces, el test alfa, este iba dirigido a la población general
y el beta tuvo un enfoque hacia las personas analfabetas o que no dominaban bien el inglés. Mientras se desarrollaban estos ensayos, estos alcanzaron una conquista demasiadamente grande que las empresas y diferentes instituciones acogieron muy vehementemente el uso de estos test para diversos menesteres. Y es así como en este tema se da un esparcimiento progresivo en el uso, en cuanto al uso y la creación de todo tipo de test. En cuanto a la separación de la inteligencia en sus diferentes constituyentes, se dio lugar al surgimiento de dos grandes líneas de estructuración en cuanto a las dimensiones cognitivas, las cuales se llamaron escuela inglesa y la escuela norteamericana. En la primera se da una mayor jerarquía a un factor central de inteligencia general. Y en cuanto al enfoque norteamericano, se da una serie de dimensiones no jerarquizadas que comprenderían el perfil cognitivo. En cuanto al test, se podría decir que es una historia bastante triunfante en la que se sugiere al psicólogo sentir cierto orgullo sin dejar de lado que como cualquier tecnología de cualquier campo, el mal manejo por manos inhábiles deja cuantiosos cuestionamientos acerca de este tema. Por ende, existen en la actualidad diferentes organizaciones nacionales que están enfocadas o enfocan su trabajo a desarrollar cuantiosos proyectos y actividades que fomentan el uso apropiado de los test. Hola profe, hola compañeros. Yo les voy a hablar acerca de por qué hace falta la teoría de los test. Estos son instrumentos de medida que han ayudado a los psicólogos a tomar decisiones frente a los casos que se les han presentado de las personas para así asegurarse de que la decisión de que toman es la más correcta y de esta manera evitar un daño hacia el paciente. Los tests también nos ayudan a tener estimación de fiabilidad en cuanto a las preguntas que se realizan. Teoría clásica de los tests. El enfoque que utilizan los psicólogos españoles sin excepción alguna. Modelo lineal clásico. Para la creación de un nuevo test se debe tener en cuenta que debe existir un mínimo margen de error. Por lo tanto, se debe ver la fiabilidad de este. También contamos con una fórmula, por lo general empíricamente será denotada con letra X, la puntuación verdadera con V y un error será puntuado con E, por tanto será X igual V más E. Buenas, mi nombre es Jessica Lorena Mera. En el día de hoy les vengo a hablar de las limitaciones del enfoque, la teoría de respuesta a los ítems y la reseña histórica. Teniendo en cuenta los test son utilizados en la psicología como instrumentos de medida. Para aproximarnos un poco al concepto y sin ser del todo exactos. Al igual que utilizamos, por ejemplo, el metro para medir la longitud, podríamos utilizar un test para medir la inteligencia, la memoria y sobre todo la atención. Una de las diferencias entre una y otra acción sería que los test no son tan fáciles de construir, además de que tampoco son fáciles de aplicar. También tenemos en las limitaciones del enfoque clásico. La teoría clásica de los test, TST,
Es la teoría de los test con la que empezó la psicometría. Esta teoría pretende explicar la manera en que a partir de un valor de test medido de una persona se puede concluir el valor verdadero de la manifestación, de la característica o rasgo de la personalidad que se quiere medir. La primera limitación es que dentro de esta teoría la medición no resulta invariable. Respecto al instrumento utilizado, esto quiere decir que si el psicólogo evaluara la inteligencia de 3 personas con un test diferente para cada una, los resultados no son comparables, no podemos decir que una persona es más inteligente que otra. Esto es así porque los resultados de las 3 test no están en la misma escala. Cada test tiene su escala. En la teoría de las respuestas. La teoría de las respuestas al ítem reactivo es una teoría de la psicometría, utilizada para la construcción del test y pruebas psicológicas. La teoría y la respuesta de los ítems TRI nace como el complemento de la teoría de los test clásicas. Este nuevo enfoque es un gran avance para la medición psicológica, propiciando un gran desarrollo de nuevos conceptos y herramientas psicométricas. Dicho de otra manera, la TST y la TRL podrían evaluar un mismo test, al igual que establecer una puntuación o una revelación para cada ítem, lo que en su vez nos podría dar un resultado distinto para cada persona. Por otro lado, la señal que la TRI nos daría es un instrumento mucho mejor calibrado. En la reseña histórica, fue elaborada en su primera prueba de inteligencia, métodos de fiabilidad, sin la finalidad de la psicometría es la medición de los constructos mentales a través de una prueba de test. Dichos constructos tienen que ser traducidos en puntuación. A partir de estos resultados, el evaluador puede elaborar la teoría explicativas del comportamiento humano. Esto nos dice que en la ciencia pocos avances surgen de repente, por ejemplo de la noche a la mañana. Nos quiere decir que en el momento determinado haga una línea de trabajo la psicometría a partir de un libro. Las investigaciones son los modelos del TRL. Dominarán la psicometría hasta nuestros días. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Soy Joan Díaz y yo quiero hablarles sobre las diferencias entre la teoría clásica y la teoría de respuesta de los ítems. Pues estas dos diferencias entre la teoría clásica y la teoría de los ítems tienen nombre propio y esos son Sperman y Reich. Para poder explicar las diferencias entre estos dos puntos, es importante complementar algunos puntos de los que mis compañeritas hablaron anteriormente. Mis compañeritas hablaban sobre la curva característica del ítems, y esto es importante recordarlo. El índice de discriminación, el índice de dificultad y el índice del azar. Bueno, el índice de discriminación, este se representa con la pendiente de la curva. Por medio de esta imagen, podemos observar que el nivel de conocimiento es diagonal a la habilidad que el encuestado tenga, pues de lo que estemos midiendo, ¿no? En el índice de dificultad, ahí podemos mirar que en el dibujo se indica de izquierda a derecha va el nivel de dificultad. O sea que entre más cerca de la esquina derecha esté, pues la gráfica va a ser más difícil, ¿no? Y en el índice del azar, pues este índice es el índice de los chiripazos, ¿no? Entre más cerquita esté del cero en la gráfica, pues va a ser menos difícil. Este índice va a indicar la probabilidad de que haya sido puro chiripazo. Pero para responder las diferencias de la teoría clásica y la teoría de respuesta a los ítems, pues debemos hablar un poquito sobre estos dos señores. No vamos a hablar de que la psicometría fue desarrollada por Sperman en el año y que tiene supuestos básicos, 3 supuestos básicos y que son No, eso no. Vamos a resumir lo importante de Sperman
para poder dar una buena explicación. En cuanto a Sperman, lo importante de la teoría es que las características de los ítems van a depender de la muestra. ¿Cuál? Pues la que tenemos como referencia, ¿no? La puntuación va a tener en cuenta el margen del error. Esa debe ser de 0.5%, ¿no? Eso es lo mínimo del porcentaje. Recordemos que ese error no es sistemático, no podemos clasificarlo. Eso lo podemos controlar con el muestreo y el diseño de los instrumentos, ¿listo? Otro punto importante, Sperman, es que no podemos saber la puntuación verdadera. ¿Por qué? Pues porque necesitamos repetir la aplicación de manera infinita. O sea que lo que vamos a obtener es la puntuación verdadera más el error. Al final, pues esa puntuación será sacada de la sumatoria de los ítems. Esto en cuanto a Sperman. Y ya Reich, que ya es un man pues súper moderno, dice que la teoría de Sperman ya es muy vieja con algunas deficiencias, dice el man. Por no decir que ya pasó de moda, ¿no? Dice que él propone otra teoría mucho mejor. Dice que la puntuación no depende de la muestra, sino de cada uno de los ítems. Dice que el desempeño de un sujeto dependerá únicamente de su habilidad, porque así tiene más probabilidad de que se acierte en el ítems, que ya está determinado. Importantísimo, dice que lo que mida un ítems debe ser independiente de lo que mide otro ítems. Rausch tiene en cuenta la unidimensionalidad. ¿Cómo así? Pues eso ya tiene que ver con el número de rasgos de que un sujeto tenga y que estadísticamente son independientes. O sea que cuando es un único rasgo el que realiza la ejecución, a eso se le llama unidimensional. Unidimensional que tiene una sola dimensión. O por ejemplo, como en los dibujos o en las figuras, sería como que se puede medir en una dirección, como una línea. Pues porque las líneas tienen solo una longitud, ¿no? Pero retomando el concepto de Roche, para él es importante la independencia local de los ítems, eso sí. Pero en conclusión, en la teoría de respuesta de los ítems, el héroe, el Superman, lo tiene cada ítems, eso sí. Porque cada uno va a dar cuenta del nivel de rasgo o habilidad. Pero muy independientemente. En cambio, en la teoría clásica de los test, las escalas ya son sumatorias.